iba yo a poner la grabadora porque así estamos empezando. Pero esto ya lo hemos visto, estoy haciendo básicamente un resumen. Y entonces una manera de definir una función es como, de hecho, como dice el primer teorema fundamental, si yo tengo f es continua en un intervalo alfa beta, a es un punto dentro del intervalo alfa beta, entonces esta función de a x de f de xi, esta función es diferenciable en alfa beta, o sea, para x en alfa beta está bien definida, va a ser diferenciable, y la derivada de la f va a ser la f minúscula, ¿no? Lo que está dentro. Es lo que decía el primer teorema fundamental, el que vemos aquí como el primer teorema fundamental. Muy bien. Entonces, les decía yo que, de hecho, nuestros elementos son muy escasos, ¿no? Y entonces, cuando digo nuestros elementos son muy escasos, me refiero a nuestros elementos para calcular integrales. Son bien poquitas, digamos, relativamente, si uno se pone a pensar cuántas integrales se le pueden ocurrir a uno, y cuántas de esas integrales se pueden resolver con los métodos elementales que hemos visto, se van a dar cuenta de que son bien poquitas, ¿no? O sea, comparadas con las que uno se puede imaginar que van a resolver, no, o sea, que no van a ser fáciles de establecer su integral. De hecho, en términos de funciones elementales, que serían, déjenme aclarar eso de términos de funciones elementales. Nuestras funciones elementales, vamos a decirle, son x a la r, entendiendo por r cualquier número racional, positivo o negativo, entonces va a dar las funciones de este estilo. Las otras funciones que tenemos son seno de x y coseno de x, básicamente estas, y luego jugamos con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Y además la composición y composición de funciones. Y con eso construimos un montón de funciones. Esas funciones que se pueden construir en términos de eso se les llama funciones elementales. Ahora, a esta familia de funciones elementales habrá que agregar logaritmo natural de x y exponencial de x. Ahora, yo siempre he tenido problemas, y es lo que estaba diciendo, lo que empezamos a ver la vez pasada, ¿cómo se llama? Sí, lo que estuvimos empezando a discutir sobre qué significa esto, ¿no? Porque uno de repente las definiciones que escucha uno, y eso es lo que ahorita me pone a pensar, y luego lo bonito que es el cálculo, por eso me gusta ese tema. La primera, por ejemplo, ¿qué es el logaritmo natural de x? Es el número, me va a dar un número, este número es el número al que hay que elevar el número para que nos dé. En otras casas nos están diciendo que el logaritmo es la inversa del exponencial de esta, ¿no? Esto de aquí me dice básicamente que x para que me dé x, o sea, que e a la y me dé x, ¿no? ¿Sí? Es básicamente este número tiene la cualidad de que a la y me da esto, o sea, e a la logaritmo natural de x es igual a x. En otras palabras, el logaritmo es la inversa de la función exponencial, pero es cuando la define, ¿no? Y si es que la definen. Pero eso tiene una bronca, yo no sé qué es eso, y además no sé qué significa esto. ¿Por qué? Bueno, sí sé qué significa esto, ya vimos que el número e es el límite cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 entre n a la n, eso lo vimos en cálculo avanzado 1, esto va a ser un número al que le llamamos el número e, pero no sé qué significa esto a la pi, o esto a la raíz de 2, o esto a la cualquier irracional, ¿no? Ese es el problema, no tenemos definido el cálculo de potencias cuando el exponente que tenemos es un número real. Y entonces habría que construir rigurosamente esas funciones, y es lo que nos propusimos hacer la semana pasada. Bien, entonces la función logaritmo la definimos básicamente como la primitiva, bueno, como la integral de 1 a x de 1 entre s de s. Donde aquí noten que el teorema es válido porque la función 1 entre x es continua en el intervalo abierto 0 infinito. El 1 es un punto en ese intervalo, ¿no? Entonces, para toda x en ese intervalo, logaritmo está definida, logaritmo de x está definido
aquí está dado por este valor. ¿Ok? Bien, entonces definimos así la función logaritmo. Por supuesto, el teorema fundamental me está diciendo que la derivada de la función logaritmo es pues lo que estoy integrando, ¿no? Aquí por el teorema fundamental del cálculo nos queda esto. Ajá. Y luego vimos la propiedad clave de la función logaritmo en un momento determinado. Esta fue la propiedad fundamental del logaritmo, o por lo cual los logaritmos se estudiaron o sea, con mucho cuidado. Esto de convertir una multiplicación en una suma, ¿no? Y bueno, logaritmo tiene varias propiedades, las demostramos algunas, otras dijimos que salían de aquí, pero de esto que está aquí, de esta propiedad que está aquí, salen todas estas, ¿no? Estas que estoy mencionando aquí, el cociente es la resta, el recíproco es el menos el logaritmo de A, el logaritmo del recíproco es menos el logaritmo de A. Si si toman un entero, aquí debería haber puesto M, pero si toman un entero cualquiera, logaritmo natural de A a la M, bajan el exponente, sale afuera. Ajá. Y luego, para cualquier racional, ustedes pueden escribir logaritmo natural de A a la Q va a ser Q por logaritmo natural de A. Entonces probamos estos resultados, si no todos, sí les dije cómo se demostraban algunos, vimos algunos detalles de cómo se hace, y luego también vimos que aquí utilizamos para ver este límite de acá, que el límite del logaritmo cuando x tiene infinito, usamos el hecho de que la suma de 1 entre k, la suma armónica, esta diverge a infinito, ¿no? Ajá. Y si me voy, entonces sacamos de ahí, concluimos estos dos resultados. Logaritmo natural se ve así. Si a eso le sumamos el hecho de que en 1 vale 0, ¿dónde está esa propiedad? No la puse, ¿verdad? Pero aquí tenemos logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces es un punto en la gráfica, el 1,0. Y luego es monótona creciente porque la función entre x es positiva. La segunda derivada es negativa, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Si bien, o sea, lo que vimos fue convexidad. No sé si no les voy a... lo de convexidad, vimos convexidad, concavidad esencialmente lo mismo, nada más que queda todo al revés. Pero bueno, eh, ¿cómo se llama? Lo que vimos, lo que vieron en cálculo diferenciales va a ser la gráfica es así, y ahora sí, con estos resultados tenemos que se ve así, se va pegando al eje Y conforme X se acerca a 0 y se va a infinito, va a crecer conforme X se va a infinito, ¿no? Esas eran de las propiedades de la función logaritmo, de las que vimos. ¿Qué más? Eso me llevó, esto de aquí era muy importante porque entonces ocurre que la función logaritmo, por ser una función de la derivada ser positiva, es monótona creciente, por lo tanto es inyectiva. Y se puede ver, justamente este resultado es clave para poder demostrar que el logaritmo visto como una función con dominio en los reales positivos y contra dominio todos los reales, es una biyección. Y si es una biyección, tiene una única inversa, ¿no? Entonces vimos que el logaritmo tiene una única inversa, y esa inversa le llamamos la exponencial. Entonces, básicamente, la exponencial va a tener como dominio el contradominio del logaritmo, y como contradominio el dominio del logaritmo. Lo hace todo, invierten los papeles, ¿no? Por supuesto, ¿qué significa que sean inversas? Pues que la exponencial del logaritmo de un número es igual al número para cualquier número en el intervalo de 0 a infinito, y que el logaritmo de la exponencial de cualquier número es el número para cualquier número real, ¿no? ¿Esto a qué se debe? A que aquí la x tiene que estar en el dominio del logaritmo, mientras que aquí tiene que estar en el dominio de la exponencial, y eso es lo que hace que cambie esto de acá, ¿no? Pero es justamente la definición de inversa, lo que significa que sean inversas una de la otra, ¿no? Su composición me da la identidad. Ajá. Bien, entonces, vimos eso, entonces eran inversas. Ajá. ¿Cómo se llama? Por supuesto, utilizamos ahora el teorema de la función inversa y llegamos a que la derivada de la exponencial era exactamente la exponencial, ¿no? Note que mi exponencial la exponencial es la inversa del logaritmo, así se definió. Ajá. Entonces,
no he metido el número e para nada, ni digo que se elevara a una potencia, es monótona creciente porque quedamos que la exponencial es una función que va de todos los reales es la que va de regreso, ¿no? El logaritmo va de cero infinito en los reales, es el logaritmo natural. Entonces la inversa va de los reales al intervalo cero infinito. Y esto quiere decir que la exponencial de cualquier x debe estar en ese intervalo, por lo tanto ser mayor que cero. Entonces la derivada de la exponencial es la exponencial, entonces la derivada es positiva. Esto quiere decir que la función logaritmo es creciente. Si vuelven a derivar, la derivada también sigue siendo positiva, así es que la segunda derivada es positiva, por lo tanto es convexa, ¿no? Y su gráfica ya saben cómo se va a ver, ¿no? Además, como es la inversa, el logaritmo de 1 es 0, entonces el 0 vale 1, ¿no? La función logaritmo. Y vamos a ver más, y va a ser convexa, ¿no? O sea, tiene que venir así. Ajá. Bueno, la propiedad de la exponencial básica, y luego definimos para cualquier número positivo, fíjense un número positivo, entonces definimos a la x para cualquier número real. Ahora sí, para todo número real, yo defino esto, ¿no? Y esto noten que es la exponencial, la inversa del logaritmo natural. El logaritmo natural se define como la integral de 1 a x de la función 1 entre x. ¿Sí está claro? Bien, y entonces esta función está perfectamente bien definida. ¿Cómo se llama? Y para cualquier número x real que yo dé. ¿Por qué? Porque la exponencial está definida para todo número real, mientras A sea positivo, este logaritmo es un número real, y la x, pues eso me va a dar un número real, y esto está perfectamente bien definido, porque la exponencial es una función con dominio en todos los reales, ¿sí? Bien, y entonces esta está bien definida para toda x. Además, uno puede verificar que esta función cumple las famosas propiedades, las reglas de los exponentes. Y esto era importante según lo que dije, porque yo siempre les dije que yo no tenía muchos problemas con la manera en que se introducen las funciones logaritmo y exponencial. No es que esté mal, pero es que siempre le dan la vuelta. ¿Y esto qué onda? Cuando ustedes agarran y agarran e a la x y dicen para todo número real, está definida, entonces me quiere decir que ustedes saben qué significa calcular e a la pi, o qué significa calcular e a la raíz de 2, ¿no? Esto de aquí, ¿qué significa? Y lo mismo se agarran el 3, ¿qué significaría 3 a la raíz de 2 o 2 a la pi? ¿Qué tengo que hacer para obtener eso? Nunca se definió ni se ha definido. Entonces, de una vez les digo, aquí está la definición, ahora sí. Fíjense que en términos de lo que acabamos de decir, la definición sería esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, la definición de x a la p para un número positivo. Noten que la exponencial de un número real, por ejemplo, esto está definido solo para x mayor que 0. ¿Ok? ¿Sí? Al menos en el contexto del cálculo real, ¿no? En variable compleja puede hacer uno varias generalizaciones y irse más lejos, pero bueno, eso no es asunto de nos convenga. En el caso de variable real, esto solamente lo podemos definir cuando x es un número mayor que 0. Entonces, al poner aquí lo que sea, un número real, el que quieran, implica poder definir qué significa eso evaluado en ese número real. Por supuesto, si el real es el 2, pues no tiene ningún problema, ¿no? Todo el mundo ya lo definió, pero si el real es raíz de 2, ahí los quiero ver. Y ahí sí, es como la función raíz cuadrada, que nada más, bueno, de hecho la raíz cuadrada está definida para x mayor o igual que 0, ¿no? Aquí ni eso, tiene que ser x mayor que 0 las funciones estas, ¿no? Bien, entonces, uno define así, ahora sí, esta es la definición, ahora sí, que es 2 a la pi, pues es la exponencial de pi por logaritmo natural de 2. Y ya se calcula, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para calcular la exponencial? Tengo que aprender a calcularla. ¿Qué sé de la exponencial? ¿Qué es la inversa del logaritmo? El logaritmo que hago para calcular el logaritmo natural de x, pues calculo la integral de 1 a x y 1 entre x de x, y esto me dice cuánto va el logaritmo. Es calculable. Su inversa, por lo tanto, es calculable.
Ajá. Y entonces todo esto ya se vuelve calculable. Yo no dije que fuera fácil de calcular, pero bueno, pues esta integral la pueden calcular numéricamente, tanto como con buenas aproximaciones. Y una vez que saben, igual que el seno de punto 2, no lo pueden calcular a mano, pero saben que lo pueden calcular. O sea, aunque sea una suma, sí está claro lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, lo mismo ocurre con el logaritmo que con la función seno. O sea, hay puntos en los que saben que la pueden calcular si se les antoja, ¿no? Pero el proceso no se extiende indefinidamente, tienen que usar una sucesión, o sea, pueden dar una sucesión que converge a este valor, y ya que tienen esa sucesión, entonces pueden calcular la inversa y bla, 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 y entonces ya tiene perfectamente sentido, yo sé qué hacer, en este caso, ¿no? Bien, por supuesto, entre más conozca la función exponencial y el logaritmo, este proceso de calcular esto se va a hacer mucho más sencillo. Bien, y aquí es donde vienen las cosas maravillosas que pasaron. Ya les expliqué la vez pasada, ¿no? Esta idea de cómo quiere definir Euler justamente a la X, él no quiere dar vueltas al asunto, y entonces lo define en términos de infinitamente pequeños, infinitamente grandes, y dice, el número es el que se obtiene al agarrar un infinitamente grande y considerar uno más el recíproco del infinitamente grande elevado al infinitamente grande. Nosotros no decimos esto, nosotros decimos, fíjate, esta sucesión muestra que es convergente, nosotros mostramos que era monótona, creciente y acotada superiormente. De hecho, aquí tenemos que el límite va a estar entre 2 y 3. Ah, bueno, esto se demostró en cálculo diferencial, en cálculo avanzado 1, perdón. Y entonces con este resultado, uno ya tiene, usando este resultado y la diferenciabilidad, demostramos que el logaritmo natural de E era el 1, ¿no? Y entonces usando este hecho y esta definición, ya me queda que E a la X pues va a ser la exponencial de X logaritmo natural de E, ¿no? Según la definición que está aquí, ¿no? Bueno, aquí están cambiados los papeles, pero se entiende, ¿no? En particular, aquí déjame ponerle, o sea, a la X, ¿no? También sería exponencial de X por logaritmo natural de A, ¿no? Que es lo mismo que dice aquí, nada más cambiadas las letras, ¿no? Sí, esto es X a la P. Ajá. Bien, aquí sería a la P, a la X, ¿sí está claro? Bueno, entonces esto es lo mismo que esto, nada más cambiándole las letras. Ajá. Y entonces, en el caso del exponencial, esto iría aquí y obtengo inmediatamente que esto es el exponencial de X, ¿no? Porque el logaritmo natural de E es 1. Y entonces lo que yo llamé mi función exponencial es la que ustedes conocen como la función exponencial, pero ahora sí está bien definida. Esta función E a la X, ajá, corresponde a la inversa del logaritmo natural y tiene las propiedades de estas de acá, ¿no? Que se derivan de esta fórmula que está aquí, ¿no? Y entonces ya sabemos qué hacer con el logaritmo. Luego estudiamos más propiedades de la función exponencial, en particular, bueno, está esta definición. Luego demostramos cómo son sus límites, como cuando se van a, fíjense, aquí el 0 vale 1, ¿no? Porque es la inversa. Logaritmo natural de 1 es 0, entonces la exponencial es al revés, el 0, la exponencial del 0 me va a dar 1, es convexa, es monótona, creciente, el límite cuando X tiende a infinito es infinito, se va a ir para arriba, ¿no? El límite cuando X tiende a menos infinito se va a cero, entonces debe de ir pegando asintóticamente a cero, porque además siempre es positiva, y aquí está la gráfica de la función exponencial, ¿no? Ya la trazaron. En particular, para mí es relevante el hecho de que el límite cuando X tiende a infinito del E a la menos X va a ser cero. Es equivalente a decir esto que está acá, ¿no? Es un cambio de variable y sale de volada, ¿no? O si quieren, 1 es E a la menos X es igual a 1 entre E a la X. Esta diverge a infinito, esto entonces converge a cero, ¿no? Cuando X tiene infinito. Bien, entonces, ya más o menos tenemos esto, y con esto vamos a completar nuestro repaso. Ajá. Ah, la volví a repetir. Ah, sí, ya sé por qué la volví a repetir, porque ahora lo que me interesa, algo que se puede mostrar, es que para cualquier potencia de x a la n por e a la menos x, este límite, cuando x tiende a infinito, va a ser 0. O sea, ¿por qué es importante este resultado?
Porque este resultado me afirma que la exponencial crece mucho más rápido, le gana, pensándolo no en este término, sino reescribiendo esto como logaritmo natural cuando x tiende a infinito, de x a la n integral a la x, esto es a 0, quiere decir que el denominador crece muchísimo más rápido que x a la n para cualquier n. ¿Ah? Y este se demostraba básicamente su saber usar la regla del L'Hopital, ¿no? De las que vimos nosotros, cómo se demostraba, y a inducción. Ya no lo voy a hacer aquí. Y luego este de acá sale de la linealidad del límite, porque ¿qué es un polinomio? Polinomio de x es número más número por x más número por x cuadrada, más así hasta más número por x a la n, sería un polinomio. Y eso, si se fijan, a la hora que lo multiplican por e a la menos x, entonces eso les va a quedar una combinación lineal de este tipo de funciones, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, ya utilizando este resultado y el hecho, o sea, es para hacer combinación lineal, bueno, les va a quedar a0 por e a la menos x más a1 por x e a la menos x más a2, x cuadrada e a la menos x más así hasta más a n por x a la n e a la menos x. Y estas funciones ya vimos que se van a 0, entonces usando la linealidad esto se va a 0. Entonces, para cualquier polinomio le gana la función exponencial en infinito, ¿no? No me importa que los coeficientes sean muy grandes. A partir de cierto término van a ser, ya está. Bueno, esas son lo que dije es que generalizamos la noción, hablamos de la inversa de la a a la x, definimos a la x, ya lo definimos para cada número a positivo, y entonces la derivada de eso va a ser esto, y la inversa va a ser el logaritmo. Bueno, esto ya, ¿no? Son de las propiedades que vimos, aquí está, es lo que estaba yo diciéndoles, son los logaritmos base A y el otro tipo de familias. Bien, y ahora sí, lo que nos concierne para el día de hoy, según yo, nos quedamos en lo de integrales impropias. Es lo que, o sea, es más o menos lo que estamos viendo. Y entonces, ya una vez repasado todo lo de la semana pasada, vámonos, ¿no? A ver, primero, ¿por qué es impropia? ¿De dónde salen las integrales impropias? ¿Qué condiciones necesito? Primera condición para que dos condiciones son claves en el concepto de la definición de la integral. Uno, el intervalo AB es un intervalo cerrado y acotado. De hecho, aquí se pide menos infinito, menor que A, menor que B, menor que infinito. Les dije al principio de la discusión sobre la construcción de la integral de Riemann que yo iba a considerar esto. Ya después podemos calcular la integral en otras cosas más distintas, pero, o sea, podemos extender nuestra definición, pero en principio la integral de Riemann está definida para funciones en un intervalo finito. Y la otra, la función f debe de ser acotada. ¿Te acuerdan? ¿Qué necesito para que una función sea Riemann integrable? Que la función f sea acotada y que para cualquier número positivo que yo dé existe una partición de AB tal que las sumas superiores de FP menos las sumas superiores, ¿no? Menos las sumas inferiores de FP, esto va a ser menor que epsilon, ¿no? Si esto lo puedo hacer para cada epsilon, puedo encontrar una partición de tal manera que esto pase, entonces la función se dice que es Riemann integrable. Pero la primera condición es que la función sea acotada y todo está trabajado en intervalos cerrados. Entonces, ¿qué ocurre si la función es acotada? ¿Puedo hablar de la integral? Bueno, ya no sería propiamente una integral de las que define Riemann, ¿no? De las funciones Riemann integrales. La primera condición para que poder hablar de integrabilidad es que sea acotada. Entonces, si la función no es acotada, yo no puedo hablar propiamente de la integral. Sin embargo, sí me gustaría entender o darle sentido a integrales donde, por ejemplo, tienen aquí A, tienen aquí a B, y la función, diverge o se va a más o a menos infinito, ¿no? Cuando me acerco a A por la derecha, ¿no? Ejemplo, la función 1 entre X que acabamos de definir o otro tipo de funciones, ¿no?
Entonces, ese tipo de funciones que ahorita me interesaría ver. Ah, también están las tipo 1. ¿Cuáles son las de tipo 2? Ah, ok. Son de ese estilo, unas así. Ajá. Bueno, déjenme borrar acá. Entonces, básicamente lo que pedimos es en este tipo de funciones, para este tipo de funciones, puedo decidir si la integral, y aquí vamos a hablar un término, la integral impropia converge o diverge. ¿Ah? Y entonces definimos la convergencia de esta manera, converge o sea, o no, si está claro, no converge, ¿no? El término diverge se usa para otra cosa. Pero entonces, en este caso, cuando se trata de una integral impropia, uno puede preguntarse si la integral converge, o sea, a fin de cuentas, no puede uno agarrar y usar lo que hemos visto hasta ahorita para calcular esa integral. Y entonces viene una definición que dice que es lo que, por ejemplo, la integral impropia, ¿no? La integral impropia nos dice lo siguiente, por ejemplo, nos estamos hablando de estas, ¿no? Aquí está A, aquí está A, aquí está B, y mi función se va, diverge a más o a menos infinito, es uno de estos dos casos, no los dos, evidentemente, porque lo que tengo ahí no es una función, pasa esto, cuando me voy aproximando al número. Entonces, es un primer tipo de integrales a las cuales puedo yo definir la integral. Y entonces lo que pasa es que si mi función es Riemann integrable en cualquier intervalo de la forma alfa b, con alfa, por alfa mayor que A y menor que B, ¿no? Si esto ocurre para cualquier alfa entre A y B, o sea que la integral desde aquí está alfa hasta B existe, es Riemann integrable. Y si me agarra una alfa cualquier alfa que esté mayor que A, la que sea, la integral, esto es Riemann integrable, la función aquí, es lo que estamos diciendo. Y por lo tanto tiene sentido preguntarse por su integral. Y en este caso, noten que estoy diciendo, en esto, fíjense que estoy diciendo que la función en cualquier subintervalito, pensamos en este caso, en cualquier intervalo de aquí para acá es Riemann integrable, ¿no? De aquí a B. También en este y también en este, etcétera. En cada subintervalo de la forma alfa B con alfa mayor que A y menor que B, mayor que A y menor que B, para cada alfa la función es Riemann integral. Y entonces, como es Riemann integrable, yo puedo hablar de la integral, está perfectamente bien definida, la integral de alfa a b de mi función f de x de x. Y lo natural es pensar qué onda cuando me acerco yo a A. El límite cuando alfa se acerca a A por la derecha, o sea, alfas mayores que A, ¿no? ¿Qué va a pasar con los valores de la integral? Bien, entonces, si esta integral converge, si este límite existe, y es finito, vamos a ponerlo. En realidad el que existe implica que es finito, pero quiero remarcar que estoy considerando que es finito. Ajá. Si este límite de estas converge, entonces, ¿cómo se llama? Yo voy a decir que la integral impropia es una integral impropia, porque la función no es acotada en el intervalo AB, entonces la integral impropia converge. Y en ese caso voy a decir que la integral impropia de f de x dx es justamente el valor del límite, ¿no? Cuando alfa tiende a A por la derecha, de la integral de alfa b de f de x dx. ¿Sí está claro? Bien, vamos entonces a ver rápidamente algunos ejemplos de funciones, a ver si tenemos que, bueno, las integrales impropias. Inmediatamente los puedo uno ubicar de volada, ¿no? Por ejemplo, la función 1 entre raíz de x es, ¿cómo se llama? Es impropia porque la función entre raíz de x cuando x tiende a 0, por la derecha, de 1 entre la raíz de x, tiene que ser por la derecha porque la función raíz de x, raíz cuadrada de x no está definida para x negativas, ¿no? Este límite diverge infinito. Si está claro, se puede demostrar esto. Entonces, ya de volada esta integral es impropia, o simplemente recordar más o menos cómo se ve la gráfica de esta función, ¿no? Sí, entonces esta integral es impropia, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar la integral. Como este límite, la integral es impropia. Entonces,
Voy a ponerlo. Vamos a empezar como la integral. Como el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de la función 1 entre raíz de x es diverge a infinito, la integral de 0 a 1 de 1 entre la raíz de x es impropia, ¿no? Del tipo 1. Es impropia. Y es del tipo 1, ¿no? Porque va a haber ahorita varias formas de que esto no sea acotado o de que pasen cosas, ¿no? Eso lo vamos a analizar más adelante. Es impropia. Entonces, ¿qué? Ajá. Bueno, entonces ya sabemos que es integral impropia. ¿Qué tengo que hacer para ver si converge? Entonces la pregunta es, ¿converge la integral impropia? Y bueno, entonces vamos a hacerlo y entonces sería analizar qué onda con el límite cuando alfa tiende a 0 en este caso por la derecha de la integral de alfa a 1 de 1 entre la raíz de x de x. Y esto de aquí, pues habrá que calcular la integral. Noten que cuando alfa tiende a 0 por la derecha, y esto de aquí es que la integral de alfa a 1 de x a la menos 1 medio de x, usamos las propiedades de esto sería el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de, aquí me queda la primitiva de esta es, le sumo 1, me va a quedar 1 entre 1 medio, que sería 2 veces, x a la 1 medio, te queda 2 veces la raíz de x, ¿no? Vamos a ponerla así. Evaluada desde alfa hasta 1. Esto de aquí sería el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de 2 veces la raíz evaluada en 1 menos 2 veces la raíz de alfa, ¿no? Esto de aquí no hay problema, ¿no? La función raíz cuadrada es continua en el intervalo cerrado 0 infinito. Este límite de acá sería igual a esto de aquí es 2 menos 0, ¿no? Es lo que vale este límite, cuando alfa tiende a 0. Son por funciones de las que ya conocemos, ¿no? Esto es 2, ¿no? Entonces es función continua, pues. Entonces el límite de este es integral. Por lo tanto, ahora sí, por lo tanto, la integral de 0 a 1 de 1 entre raíz de x converge, integral impropia converge. Aquí cuando yo pongo converge, si quieren la integral impropia converge. Cuando yo pongo converge, ya estamos pensando que la integral es impropia, ¿no? Porque si no, no tiene sentido hablar de esto, ¿no? La integral impropia converge y, ¿cómo se llama? Así. Y el valor de la integral impropia de 1 entre la raíz de x, es el valor del límite, es el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha, la integral de alfa 1 de 1 entre la raíz de x, y esto fue, me dio 2, ¿no? Entonces el valor de la integral impropia es 2. Ok, otro ejemplito. Vámonos con otro, déjenme hacer chiquito esto. Moverlo. ¿Sí? Goma de borrar, borramos. Bien, vamos a seguir viendo los ejemplos. Lo ampliamos. Vamos a ver más ejemplos. A ver, rápidamente más ejemplos. Entonces, por ejemplo, esta de acá. A la 3/4. El límite, fíjense que aquí otra vez estoy en el intervalo 1, 2. El límite cuando x tiende a 1. Aquí me faltó, ay Dios, la interesante no era esta, Corrijo, la integral que me interesa ahorita. Esa no, esa está bien. Me faltó ponerle el menos aquí. Esta integral ya es Riemann integral, no tengo ningún problema con esta integral. Lo que ocurre aquí es, quiero la integral de 1 a 2 de x menos 1 a la menos 3/4. ¿Sí está claro? Esta de aquí, ¿cómo se llama? Es impropio porque se fija en el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, en este intervalo,
El límite, pues este es el límite de x menos 1 a la menos 3 cuartos. Esto es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 entre x menos 1 a la 3 cuartos. Y esto se va a ir a 0 por la continuidad de la función. Entonces el límite del de arriba diferente de 0, el límite del de abajo es 0, entonces esto diverge, ¿no? Se va el de hecho en este caso, x es mayor, estamos por la derecha, entonces es mayor que 1 y por lo tanto positivo, y entonces se va a, a más infinito. Entonces esta integral es un ejemplo, esta integral es impropia. ¿Sí? Entonces a poner, a ver, como el límite cuando x tiende a 1, del tipo 1, ¿no? Por la derecha de la función x menos 1 a la menos 3 cuartos diverge a infinito, es una integral impropia. La integral de 1 a 2 de x menos 1 a la menos 3 cuartos es, es una integral impropia, ¿no? Sí, está claro. Ya que identificamos como una integral impropia, que eso no les debe costar, bueno, espero que no les cueste mucho trabajo, el siguiente paso es ver si converge o no converge. Necesito entonces que calcular el límite. Para ver si converge, necesito fijarme en el límite cuando alfa tiende a 1 por la derecha de la integral desde alfa hasta 2 de x menos 1 a la menos 3 cuartos de x. Este de aquí va a ser igual al límite cuando alfa tiende a 1 por la derecha de, ¿qué? ¿Qué me quedaría aquí? Más 1, les va a quedar 1 entre un cuarto, ¿no? Por x menos 1 a la un cuarto, evaluado esto desde alfa hasta 2, lo cual les va a dar, esto va a ser el límite cuando alfa tiende a 1 por la derecha de 4 por evaluada en 2 les va a dar 1, menos esto evaluado en alfa les va a quedar 4 por alfa menos 1 a un cuarto, ¿no? Aquí faltó un cuarto pero bueno, no importa. Muy bien. Ahora, porque esta función es continua, es a la un cuarto, es una potencia positiva, esto converge a 0, ¿no? Entonces, esto de aquí, el límite de esto va a ser 4. Esto de aquí converge a 0, entonces va a quedar que el límite es 4. Entonces tenemos esto, la integral es impropia y, por lo tanto, la integral de 1 a 2 de f de x más menos 1, menos, ¿no? X menos 1 a la menos 3 cuartos de x converge y el valor de la integral impropia de x desde 1 hasta a 2 de x a la menos 3 cuartos va a ser 4. A la menos 3 cuartos va a ser 4. Más o menos vamos bien. Dos ejemplos más nada más, porque no todo es bonito. Borro este ejemplo, ya más o menos vieron la idea, ¿no? Otros dos ejemplos. Vamos a echarnos dos ejemplos. El ejemplo la integral es impropia, pues sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x diverge a infinito, positivo, por lo tanto, esta integral, la integral de 0 a 1 de 1 entre x de x, es impropia. Ahora bien, para analizar tenemos ver si converge o no converge, tenemos que analizar el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de la integral de alfa a 1 de 1 entre x de x, pero esto por el teorema fundamental, una primitiva de 1 entre x es el logaritmo natural, el teorema fundamental 2, límite y la definición del logaritmo, cuando alfa tiende a 0, de esto va a ser logaritmo natural de x evaluado de alfa a 1. Esto de aquí es el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha, evaluado en 1, el logaritmo vale el logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de alfa. ¿Ok? Y este límite que está acá, ¿a qué es igual?
bueno, el límite de este es 0, ¿no? El logaritmo de esto es 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces queda el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de, les queda el menos acá, del logaritmo natural de alfa. ¿Qué quedamos? Estos son los límites que vimos, esto diverge a menos infinito, con este menos se hace más, esto diverge a infinito. Por lo tanto, la integral de c va a 1 de 1 entre x de x no converge. El límite de las integrales, en este caso se va a infinito, eso quiere decir que no hay límite y por lo tanto la integral de 0 a 1 de 1 entre x no converge. Es una integral impropia que no converge. Por lo tanto, no podemos definir el valor de esta función, de esta integral. ¿Está claro? No está definido. Bien, entonces lo que podemos decir es, después de dar este argumento, la integral no converge. ¿Qué pasa con el logaritmo? ¿Alguien se acuerda qué hacer aquí? Otra vez, nuevamente, límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x es menos infinito. Entonces es una integral de las que estamos viendo otra vez, ¿no? Por lo tanto, la integral de 0 a 1 del logaritmo natural de x, ¿cómo se llama? Es impropia. ¿Cómo lo distinguimos? En este caso, si se fijan, ahora se va a ver cómo empieza aquí y se va a venir así, ¿no? Según la gráfica. En 0 diverge, ¿no? Se ve más o menos así, ¿no? Bueno. Más o menos, no me sale el dibujito, pero ya se imagina, ¿no? Entonces es impropio. Entonces lo que hay que calcular otra vez, límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de la integral de alfa 1 del logaritmo natural de x. ¿Alguien se acuerda cómo se calculan estas integrales? ¿Qué hago? ¿Cuál es el método que se usa para calcular esta integral? ¿Es menos o más? Ya no me acuerdo. Bueno. Alguien que levante la mano así que me diga, que abra su micrófono y me diga, yo sé. ¿Nadie? A ver, aquí uno lo que hace es U igual, es una integración por partes. Y dB puede ser al estilo de los antiguos, ¿no? Y entonces du es igual a 1 entre x y b es igual a x. Por lo tanto, es igual u por b, x logaritmo natural de x, menos la integral de c va a 1, este evaluado de c de alfa a 1, esto menos la integral de u de b de u de x por 1 entre x de x y esto de x, chácalas, les queda 1, entonces esto va a ser igual a, ¿cómo se llama? La integral de x, ¿no? Entonces esto ya les queda que sería x logaritmo natural de x menos x, todo evaluado desde alfa hasta 1. Y esto les va a quedar en 1, esto va a valer 0, ¿no? Porque el logaritmo natural de 1 es 0, entonces les queda menos 1, menos, me queda aquí, perdón, aquí nomás estoy calculando la integral, ¿no? Aquí tenemos este límite. ¿Me queda qué? En alfa, me va a quedar esto evaluado en 1, me va a quedar menos 1, menos esto evaluado en alfa, les va a quedar alfa, logaritmo natural de alfa, menos ¿cómo se llama? Menos alfa, ¿no? Eso es lo que les va a quedar. Bien. Y entonces, ya vieron cómo se calculan las integrales, ya se les había olvidado. El límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de la integral de alfa 1 del logaritmo natural de x de x, esto va a ser igual al límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de menos 1 menos alfa logaritmo natural de alfa más alfa. Ajá. Ahora, de las propiedades de las funciones logaritmo y exponencial, les dije que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x era 0. Que le ganaba cualquier potencia de x, le gana, cualquier potencia positiva de x le gana al logaritmo. Así es que se va a 0, este se va a 0, este límite va a ser menos 1. Si existe este límite se va a 0, este se va a 0, ¿no? Entonces, esto va a ser menos 1 y ya quedamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Concluimos de todo esto. Por lo tanto,
la integral de 0 a infinito del logaritmo, de 0 a 1 del logaritmo natural de x dx converge y el valor de esa integral es menos 1. ¿Sí está claro? Entonces es más o menos la manera de trabajar las integrales impropias, ¿no? Borramos. Y entonces ya tenemos varios ejemplos. Y ahora sí, vámonos a la siguiente definición. Ahora, esto es la misma burra, nada más que revolcada. No voy a hacerlo más desarrollado. Simplemente, ahora la situación que nos estamos planteando es, en efecto, tenemos el intervalo AB y mi función no es acotada de esta forma, como quieran verla, hace lo que quiera, pero luego aquí diverge en B, el límite cuando B tiende a infinito, de la función se va a más o a menos infinito, puede ser para abajo, no puede venir para acá, pero diverge cuando me acerco a B por la izquierda, cuando me acerco de este lado, me acerco a B, el límite de mi función se va a más o a menos infinito. En ese caso vuelve a ser una integral impropia, y ahora la definición es un poquito la misma idea. Ahora va a converger la integral impropia, es el límite cuando beta tiende a B por la izquierda, de la integral desde A hasta beta de f de x. Este límite existe, ¿no? ¿Ah? Y es exactamente lo mismo que estábamos viendo hace ratito, nada más que ahora queda todo, estamos pensando en el extremo de la derecha. Estos son dos ejemplos, ya no me voy a meter en esos ejemplos. Es lo mismo que acabamos de hacer ahorita, nada más que ahora se evalúa del otro lado. Realmente no hay gran diferencia. Este le llama del tipo 2. Entonces, ahorita tenemos integrales impropias donde A y B. Tenemos la siguiente situación. ¿Se van para acá o se van para acá? Tipo 1. Ajá. Funciones de este estilo. Lo demás pueden hacer lo que se les dé la gana, entre A y B, ¿no? Pero el resto es Riemann integrable. Noten que aquí siempre pido que sea Riemann integrable. Ajá. Y luego tipo 2 es cuando tengo aquí a A, tengo aquí a B, y la función hace algo así, ¿no? Este es tipo 2. Y la manera de hablar de esas integrales y decir que se convergen es análoga, ¿no? Aquí me fijo en las integrales desde alfa hasta B. Aquí vamos a fijar las integrales desde A hasta beta, ¿no? ¿Sí? En estas integrales que están definidas porque la función es Riemann integrable en cualquier subintervalo de la forma A beta, ¿no? ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita, ya no lo voy a repetir otra vez, mismo tipo de ideas para resolver estas, por supuesto, ¿no? Y aquí les pongo, aquí sí noten que esta integral sería el límite cuando x tiende a 1 por donde sea este límite diverge, ¿no? Cuando es por la izquierda, que es donde me interesa, 1 entre x menos 1 por la izquierda, x es menor que 1, esto se va a menos infinito, ¿no? ¿Sí está claro? Y por lo tanto, la integral es impropia. Y ahora, si yo calculo la integral, esto sería la integral de 0 a 1 de x entre x menos 1, esto va a ser igual logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, dicen los textos, ¿no? Ajá, de x menos 1 va de 0, de alfa, de 0 a beta, ¿no? Y entonces, y esto de aquí sería el límite cuando beta tiende, no, perdón, esto de aquí es, esto de aquí es igual al logaritmo natural de beta menos 1 menos logaritmo natural de 0. ¿Qué hice mal aquí? No. ¡Ay! Es que aquí era 1 menos x la función, ¿eh? Perdón. Ay, es que, ¿por qué me están pasando esos problemas? Esta de aquí no tiene sentido. ¿Ah? Bueno, esta sí tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido. Esta de aquí, no, está bien lo que estoy diciendo. No, todo bien. Sería la integral. El problema sería el de 0 a 1 de x entre x menos 1. Esta es logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, perdón, desde 0 hasta beta, ¿no?
Ya vemos que es impropia la integral de 0 hasta beta. Esto va a ser igual logaritmo natural del valor absoluto de beta menos 1 menos logaritmo natural de 0 menos 1. Este límite, esto va a ser igual logaritmo natural de, como voy a hacer ahorita los límites por la izquierda, voy a ponerle 1 menos beta, y aquí ya le quito el paréntesis, y esta va a ser 0. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, el límite cuando beta tiende a b por la izquierda de la integral de 0 a beta de la función 1 entre x menos 1 es igual al límite cuando beta tiende a 1 por la izquierda del logaritmo natural de 1 menos beta, ¿no? Y este límite, pues se va a acercar a 0, ¿no? Cuando me acerco al 1, este límite se va a 0 y el límite este diverge a menos infinito. ¿Sí? ¿No me quedó un menos infinito por ahí? No, diverge infinito. ¿Por qué me diverge? Y ese límite, cuando x tiende a 1, se va a 0. Aquí me falta un signo, ¿no? Bueno, diverge. El chiste es que la integral diverge, por lo tanto... Ah, no, está bien. Sí, diverge menos infinito. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Por lo tanto, déjenme ir nomás para arriba. Y por lo tanto, la integral de 0 a 1 de x entre x menos 1 no converge. ¿Está claro? En el otro caso va a ser, sí va a converger, no tengo ningún problema, pero ahí están ejemplos. Noten que esta está definida para x entre 0 y 3, ¿no? No tiene que ser 0, pero bueno, usualmente uno agarra el 0. Aquí pude haber puesto desde 2, ¿no? De 2 a 3 y hubiera sido lo mismo. Y entonces tenemos este caso. Entonces, tipo 1. Tipo 1 está en un intervalo finito y se va para acá o para acá. Tipo 2 está en un intervalo finito y se va para acá o para acá, ¿no? Entonces, diverge, ¿no? En esos casos, el límite es infinito. Ajá, bien, entonces ahora, caso 3. Ahora les dije, dos problemas hay para la integral, por nuestra definición de la integral. Uno es qué pasa con funciones como las que acabo de ver ahorita, ¿no? Cuando divergen a más o a menos infinito, cuando me acerco al extremo A, al extremo B. Esas son las del tipo 1 y tipo 2. Ahora, la siguiente bronca tiene que ver con, ¿cómo se llama? Cuando el intervalo que estamos considerando no es finito. Si no, ahora estoy pensando en el intervalo a infinito, ¿no? Es todo esto. ¿Sí está claro? En este caso el intervalo no es finito, no podemos hablar de particiones, no podemos hablar de la norma de la partición. O sea, en fin, va a ocurrir hay muchos problemas, no está definido prácticamente, nuestra manera de ver la integral no está definida. Sin embargo, si yo tengo una función f que resulta que es Riemann integrable en cada intervalo de la forma AR, intervalo AR, o sea, que si yo me fijo aquí, cualquier R es integrable aquí, y si agarro un número más grandote va a ser también integrable en esto, y si agarro un número más grandote, ya me salgo de acá, también va a ser integrable, ¿no? Entonces, ¿ok? Entonces, estamos en esa situación. Yo puedo pensar que se trata de una integral impropia del tipo 3, lo que se llama del tipo 3. Ajá. Y es porque se le llama el tipo 3 porque ahora lo que falla es que uno de los, que el intervalo en el que estamos trabajando no es acotado. El intervalo ahora es un intervalo de la forma A infinito, ajá, que es un intervalo no acotado. Y entonces uno se pregunta por lo mismo, ¿tiene sentido hablar de la integral de A infinito de una función de X? Bueno, entonces uno tiene que hablar de la convergencia y uno va a decir, voy a decir que la integral de f converge, esta integral converge, sí, el límite, cuando r tiende a infinito, la integral desde a hasta r de mi función, recuerden que es integral en cualquier intervalo de a a r, ¿no? Para toda r mayor que 0, mayor que a. Ajá. Entonces, entonces sería este límite, ¿no? Si este límite existe, ¿no? Decimos que converge y en tal caso la integral de a infinito de f de x es el límite que acabamos de obtener, ¿no?
Cuando R tiende a cero, integral de A a R de f de X, ¿no? Ajá. Ah, les voy a poner una que no puse aquí, no la puse. Bueno, voy a poner una ahorita. Ejemplos, las que están acá son ejemplos de integrales del tipo 3. ¿Por qué? Porque si noten que si bien son continuas en cualquier intervalo y no tienen problemas en cero, ¿no? Bueno, estas no tienen problemas en el límite inferior ni nada, todo es bonito. Ajá. El problema es que todas ellas son de a infinito, son integrales que van de a infinito. Eso ya las hace integrales impropias. Ajá. Simplemente porque no están definiendo la integral, porque no están considerando un intervalo. Y nuestra integral de Riemann la definimos solo para funciones definidas en un intervalo finito y acotadas. En este caso, el problema no es que no sea acotada, de hecho sí debe ser acotada. Uh-huh. En cualquier intervalo 0R mayúscula, ajá, pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El problema no va a estar en eso, sino el problema es que el intervalo no está contado. Bien, entonces, en ese sentido son ejemplos de esta. Vamos a ver si uno, les voy a poner la integral de 1, a ver si fuera 1 más x cuadrada de x. La integral de 0 a infinito. Quiero calcular esta integral. ¿Converge o no converge? Me pregunto, ¿converge? ¿Converge? Y la respuesta es no sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar y calcular la integral de 0 a r de 1 entre, bueno, de dx entre 1 más x cuadrada de x. Bueno, ahí está el de x, ¿no? Tengo que analizar cómo es esta integral. ¿Cuánto vale esta integral? Una primitiva de 1 entre 1 más x cuadrada es la arcotangente. Evaluada de 0 a r, les va a quedar estos límites que no siempre ven. Esto de aquí les va a quedar arco tangente de r menos arco tangente de 0. Y el arco tangente, el ángulo cuyo tangente me da 0 es 0. Esto va a ser igual al arco tangente de r. Muy bien. Entonces, queremos ver la convergencia. Pondré lo siguiente. Como esto de aquí es igual a esto, y el límite, entonces el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de x entre 1 más x cuadrada, este límite que vamos a querer igual al límite, aquí está puesto ya, cuando r tiende a infinito, del arco tangente de r. Pregunta, a ver quién me contesta, a ver quién me sale ahí, quién me hace notificación ahorita. Ajá. Pueden abrir su micrófono. ¿Alguien sabe cuánto vale el límite del arco tangente cuando x tiende a infinito? A la una, ándeles, no sean gachos, díganme. Pueden abrir su micrófono, pueden mandarme en el chat. ¿En serio? ¿Pi medios? Sí, muy bien. Pi medios, es la inversa del arco tangente. Perfecto, fíjense. ¿Cómo se ve? O sea, el arco tangente es la inversa, ¿no? De la tangente. Ahora, la tangente, rápidamente nomás les digo cómo se ve. Muy bien. Aquí está menos pi sobre 2, mis dibujos cada vez empeoran. Y el arco tangente se ve así, la tangente se ve así, ¿no? Su inversa sería reflejar esto con respecto a la recta de 45 grados, ajá, pero si se fijan, estamos hablando del arco tangente, entonces, cuando R es muy grande, el valor de la X, o sea, el arco tangente viene de aquí para acá, ¿no? Para R grande, el valor de la X está acá. Entre más grande sea la R, el valor de la X que le toca va a venir mucho más pegada a pi sobre 2, ¿no? Y entre más grande sea la R, a ver, lo voy a hacer bien. No me sale, bueno, borro. Sí, muy bien, es pi sobre 2. Bueno, antes, ahorita les digo por qué, nada más déjame terminar.
Por lo tanto, la integral de 0 a infinito de 1 a infinito, de 0 a infinito pusimos del arco de 1 entre x cuadrada, 1 entre 1 más x cuadrada. Esta de aquí, esta integral converge, ¿no? Por lo tanto, converge y el valor de la integral de 0 a infinito va a ser pi sobre 2. ¿Ah? ¿Por qué? El arco tangente, se los digo así geométricamente porque siempre es bueno tener ese argumento. Tienes asíntotas en pi sobre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces el arco tangente viene algo así. Y sube aquí y se va pegando cada vez más acá. El arco tangente es la función inversa. ¿Qué quiere decir que sea la inversa? Agarra el valor acá para cada elemento y acá. Arco tangente les va a dar este número que está acá, va a ser el que está acá. Y si me agarro una y más grande, arco tangente de este número va a ser la x, o sea, por acá. Y si me la agarro más grande, la x se le va a tocar, bla, 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 viene de acá abajo, ¿no? Les va a quedar más pegada pi sobre 2. En efecto, el límite va a ser pi sobre 2. Lo pueden demostrar, ¿cómo se llama? Usando las herramientas que vimos, ¿no? De arco tangente es la inversa de la tangente. Bueno, pueden usar muchas cosas, ¿no? Borro. Bueno, entonces sería un ejemplo, como les decía, que me hacerlo chiquito primero. Este es un ejemplo de integrales impropias del tipo 3. Va a haber más, déjenme mencionar acá algunas más. Entonces, es hasta ahí. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Lo primero aumentamos. Aquí están varios ejemplos. Los que están aquí, esta de acá. Por ejemplo, esta de aquí diverge. Otra vez sería la integral de 1 a infinito de 1 entre x de x. Esto de aquí sería, bueno, esta es impropia, ¿no? Y ahora para terminar esto tengo que calcular el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 1 a r de 1 entre x de x. Esto de aquí va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito del logaritmo natural de r menos logaritmo natural de 1. Esto de aquí es 0, ¿no? Esto de aquí es 0, les queda igual al límite cuando r tiende a infinito, el logaritmo natural de r, y esto diverge, según vimos, a infinito. Por lo tanto, esta integral diverge, ¿ok? Bien. El 1 entre x cuadrada, pues es como las hemos visto. Tal vez aquí las que tenga yo que empezar a ver es primero esta integral y esta de aquí, porque las voy a usar con más frecuencia y voy a ver cómo se calculan esas integrales. Por ejemplo, la integral de 0 a infinito de e a la menos x de x. Ok, esta es, por ejemplo, es impropia. ¿Por qué? Porque el límite, o sea, porque el intervalo de integración no es acotado. Bien. Entonces, lo que hay que analizar es qué onda con el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e a la menos x de x. Este límite esto va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito. La integral de menos x es menos e a la menos x evaluado de 0 a r. Esto les va a quedar el límite cuando r tiende a infinito. Como está en menos, esto me voltea, sería e a la 0 menos e a la menos r. Ok, ya vimos que cuando tengo e a la menos x diverge, se va a 0, esta integral se va a ir a 0, esto se va a 0, por lo que vi esta integral, este límite se va a ir a 0, y esto de aquí es 1, ¿no? Esto de aquí es 1. Por lo tanto, la integral de 0 a infinito de e a la menos x de x converge a 1, ¿no? Ya no voy a poner el converge, ya no me voy a decir que esta integral vale 1, ¿no? Aquí está el argumento por el cual. Muy bien.
con el x cuadrada, antes voy a pasar por la otra. ¿Cómo se hacen estas integrales, se acuerdan? A ver, la integral vamos a analizar el límite, quiero el límite, voy a analizar el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de x cuadrada por e a la menos x de x. Entonces, la pregunta es ver si este límite existe o no existe, ¿no? Entonces, lo que necesito es calcular cómo se ve la integral de 0 a r de x cuadrada por e a la menos x de x, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Hacemos integración por partes. Esto sería u igual a x cuadrada de b, es igual a e a la menos x de x, du es igual a 2x de x, y b es igual a menos c a la menos x. Entonces esto va a ser igual a u por b, evaluado de 0 a r, menos la integral de b de u, aquí le sale un 2, y les queda la integral de 0 a r, queda un más 0 a r de x por e a la menos x de x, ¿ok? Ahora, otra vez tengo que usar integración por partes, ¿no? Ahora vuelvo a usar integración por partes aquí, u es igual a x, db es igual a e a la menos x de x, luego de aquí me queda du es igual a dx, y b es igual a menos c a la menos x. Entonces esto convierte en integral de x cuadrada e a la menos x evaluado de 0 a r, más dos veces u por b, sería, aquí quedaría con menos, ¿no? Perdón, aquí les queda un menos, ¿no? Aquí me queda un menos, aquí hay un menos, y les queda también menos, u por b les queda x, e a la menos x también evaluado de 0 a r, menos da más, la integral de 0 a r de e a la menos x de x, y entonces ya calculé esas integrales, y entonces ahora sí. Entonces de aquí me queda, entonces la integral de 0 a r de x cuadrada e a la menos x de x va a ser igual a esto evaluado sería, a este evaluado en r sería menos r cuadrada e a la menos r menos x menos r e a la menos r. Eso serían estas dos evaluadas en r, menos queda con más estas evaluadas en 0. En 0 valen 0. Les queda más la integral de 0 a r de e a la menos x de x, ¿no? Y ahora sí, calculando otra vez. Aquí me quedó, espérate, aquí le hice el 2. Aquí me quedaba un 2, ¿no? Aquí hay un 2, aquí hay un 2. Ajá. Aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Pero bueno. Por lo tanto, si tomo el límite, de aquí me va a quedar el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0, de x cuadrada, aquí me faltó el cuadrado, de 0 a r de x cuadrada e a la menos x de x. Esto va a ser igual a este límite cuando r tiende a infinito de menos, bueno, voy a poner el menos acá, e a la menos sería de r cuadrada e a la menos r más 2r e a la menos r más dos veces la integral de 0 a r de e a la menos x de x. ¿Vamos bien? Y esto de aquí, este límite, pues es x a cualquier potencia por x, por e a la menos x, este límite es 0. Este límite es 0 y este lo acabamos de ver y me dio 1. Entonces esto de aquí va a convertirse en 2 por 1. Por lo tanto, la integral de 0 a infinito de x cuadrada e a la menos x de x va a ser igual a 2 por 1.
Bien, entonces está ahí otro ejemplo de las funciones, ¿cómo se llama? Integrales impropias del tipo, ese sería tipo 3, ¿no? Ah, falta el tipo 4, ¿dónde quedó el tipo 4? ¿Me salté el tipo 4? ¿En serio? Ah, no, aquí están las de tipo 4. A ver, aquí están las dos. Tipo 3, estoy integrando en un intervalo de la forma A infinito. Abierto acá. Tipo 4, estoy integrando en un intervalo de la forma menos infinito A, ¿no? Entonces, básicamente es la misma burra, nada más que revolcada. Por supuesto, la convergencia depende de tomar el límite cuando R tiene infinito de la integral de menos R a A, ¿no? O si quieren, es equivalente a mostrar el límite cuando R tiende a menos infinito de la integral de R a A, ¿sí? Entonces, el tipo 3 y 4 corresponden 3, un integral de este estilo, 4, un integral de este estilo, y luego vámonos con las integrales del tipo del tipo 5, ¿no? ¿Por qué puse estos ejemplos? Ok, yo aquí me confundí. Bueno, vamos a integrales del tipo 5 es integrales, esto está mal, aquí, estos son los ejemplos de la parte anterior. Aquí se me fue, aquí estos son, eso me pasa por hacer, esto olvídenlo, son los ejemplos del tipo de integrales que acabamos de ver, ¿no? Nada más que van a menos infinito. Anoten aquí, estas son del tipo, estas de aquí, está mal puesto, no son ejemplos de tipo 5, son ejemplos de tipo 4. ¿Sí? Noten que aquí, cuando voy a menos infinito, la e a la x, no e a la menos x. Estoy considerando aquí e a la x, no e a la menos x. Y los comportamientos es esencialmente el mismo que la integral de 0 a infinito, ¿no? De hecho, pueden hacer un cambio de variable para ponerlo todo en términos de integrales de 0 a infinito. Lo mismo ocurre con estas. Todas son integrales del tipo 3. Ajá. No las puse aquí, pero déjenme decirles, a ver qué sigue. Ah, ok. Entonces déjenme regresar. Déjenme ponerles ejemplos de integrales. ¿No? Ajá, de integrales del tipo 5, que son integrales de la forma, el intervalo que estoy considerando todos los reales, de menos infinito a infinito. Estoy considerando integrales sobre todo el intervalo, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se definen o cómo hablamos de que la integral converge? Esta integral converge. Significa primero varias cosas. Tiene que ser f es Riemann integrable en cualquier intervalo de la forma menos R es Riemann integrable en este intervalo para toda R mayor que 0, ¿no? Es Riemann integral en cualquier eso. Y ahora, decimos aquí, sí, que va a ser, converge esta integral. Si agarro yo y si puedo encontrar un punto A, tal que la integral de menos R a A de F, la integral esta no tiene A de, cuando R tiene infinito, esta integral converge y esta integral, el límite, no son límites, son integrales, no son integrales, son límites, estos límites convergen, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo sé que la integral de menos infinito a infinito de f de x converge? Ah, pues me tengo que fijar es en agarrar una a, que ya la que más les convenga, y analizar si esta integral y la integral de a infinito, estas dos convergen, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo ese resultado. El que este límite exista quiere decir que esta integral converge. El que este límite existe quiere decir que esta integral converge. Entonces yo puedo encontrar un punto y las dos integrales de menos infinito a y de a infinito son integrales convergentes, entonces la integral de menos infinito a infinito va a ser convergente y la integral de menos infinito a infinito de f de x va a ser igual a la integral de menos infinito a de f de x más la integral, aquí no lo puse, pero es la integral de a infinito de f de x, ¿no?
Y entonces es el tipo de convergencia del tercer tipo. Ejemplos de estas. Ejemplos de estas. Borro. Sí quedó claro más o menos lo que estamos diciendo de este tipo. Pues básicamente aquí hay un criterio que es importante y es que para que la integral de menos infinito a infinito converja, necesito que tanto la integral impropia de menos infinito a algún número a converja y la integral desde ese número a hasta infinito converja. Cuando eso ocurre, cuando estas dos integrales convergen, entonces la integral converge. Ajá. Bueno, entonces los ejemplos que estaban mal, o sea, estos eran de la parte de abajo. Aquí sí, lo que hago es copy-paste y es otra vez error mío. Ajá. Que cada vez hago con más frecuencia y me estoy preocupando. Entonces, regresando aquí, por ejemplo, ahora sí, la integral de menos infinito a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada de x, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí, pues agarramos el 0 y esto la idea es analizar, pues la integral de menos infinito a 0 de 1 entre 1 más x cuadrada de x y la integral de 0 a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada de x, ¿no? Ahora, esta integral es como esa, se puede ver que ambas integrales, esas dos convergen. Más aún, se puede ver, ya vimos esta ya la vimos, ¿no? Le ponemos palomita, esa ya la vimos. Entonces, de la misma manera, tiene que ver con el arco tangente en infinito, cuando x tiende a infinito, converge a pi sobre 2, y cuando x tiende a menos infinito, converge a menos pi sobre 2. Estas integrales les van a quedar, a ver, lo voy a poner, van a converger la integral de menos infinito a 0 de 1 entre 1 más, ya, la convergencia ya más o menos va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral de menos r a 0 de 1 entre 1 más x cuadrada, 0, ¿no? De x, esto de x es el límite cuando r tiende a infinito del arco tangente de menos r, les queda esta con un menos, sí, esto les va a quedar, sí, les queda con un menos, ¿no? Y esto va a ser menos 0, así les queda este límite, y este límite es otra vez, estamos del otro lado, esto se va a menos infinito, el arco tangente cuando x se va a menos infinito es menos pi sobre 2, con este menos también les da otro pi sobre 2, ¿no? Entonces ambas integrales, si lo quieren, van a darles pi sobre 2, o la otra es por simetría, hacen un cambio de variable, y ven que la integral de menos r a 0 es igual a la integral de 0 a r de 1 entre 1 más x cuadrada, y ya hacen lo mismo, ya les queda, ¿no? No importa cómo lo hagan, pero hay varias maneras de hacerlo, pueden usar los recursos que quieran. Ahorita lo importante es entender qué significaría, y por lo tanto, ahora sí, ya que vi, entonces, ¿qué tengo? Van a ver cómo, así, por lo tanto, como la integral de menos infinito a 0 de 1 entre 1 más x cuadrada de x converge a pi sobre 2, y la integral de 0 a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada de x converge a pi sobre 2, entonces el resultado de lo que tenemos acá, entonces la integral de menos infinito a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada de x converge, y vamos a ponerlo la integral de menos infinito a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada de x va a ser pi sobre 2 más pi sobre 2 converge a pi. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces sería un ejemplo de una función, ¿cómo se llama? Impropia, una integral impropia del tipo 5. ¿Cómo se llama? Un ejemplo de una integral impropia que converge, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, déjenme ponerles una que
Ah, esta resulta. Otro ejemplo, déjame hacerlo chiquito. Ajá. Y alguien me puede decir, bueno, la convergencia es lo que vamos a ver. Pero a ver quién se atreve a decirme una integral de estas propias de las que estamos viendo, ¿no? Integral de menos infinito a infinito, aquí está esta de acá. Está muy grande, ¿no? Ajá. O sea, es que, ¿qué pasó aquí? Aquí es de menos, ay Dios. Aquí es de menos infinito a infinito. Uh-huh. Entonces estas dos integrales existen y entonces, ¿qué le estaba yo diciendo? Ah, sí. Muy bien. Otro ejemplo de estas. Alguien me dice así, nada más a ojo de buen cubero, no necesariamente, o sea, hay que checar luego si converge o no converge, pero la integral de menos infinito a infinito de x por e a la menos x cuadrada de x, así de volada. Ajá. Si converge, ¿a dónde converge? ¿Cuál sería el límite de esta integral? Bueno, ¿cuál sería el valor de esta integral? ¿Converge o no converge? La respuesta es sí, converge. Y aquí es igual el valor de esta integral. ¿Alguien lo ve? Es impar. En un intervalo simétrico con respecto al origen, ¿no? Ajá, algo así es. Ajá. Es impar. Ajá. Entonces, en un intervalo simétrico esto va a ser cero, siempre. Ajá. Y entonces se puede ver que estas integrales van a ser cero. Esta integral va a ser cero. Converge y la integral va a ser cero, de menos infinito a infinito. Recuerden que aquí hay que hacer un cambio de variable. Hacemos u igual a x cuadrada de u es igual a 2x, o sea, de x, ¿no? Entonces, un medio de du es igual a x de x, y entonces la integral se convertiría en la integral, ahorita voy, desde que u igual a menos infinito al cuadrado, les quedaría, ¿cómo se llama? Bueno, aquí tenemos que, perdón, esta la descompongo la integral de menos infinito, me fijo pues, no le pongo igualdad todavía. Me voy a fijar en las integrales sea la menos x cuadrada de x más la integral de c va a infinito de x por e a la menos x cuadrada de x. Aquí hacemos el cambio de variable, este de aquí para que les quede que esto de aquí se convierte en la integral, la de allá se convierte en integral de menos infinito a infinito, de e a la menos 1 medio de e a la menos u de u, y la otra también, ¿no? O sea, no va a haber ningún problema, y esto de aquí, ya después pueden ver que les da cero, ¿no? Bueno, no importa, nomás quería señalar que esta integral impropia les va a dar cero, ¿no? Y de que recordaran un poco cómo se hace esto de, esta es una integral del tipo, a ver, repitiéndolo despacito. Aquí sí va en menos infinito. Una integral de ese estilo sería la integral de menos infinito a infinito de x por e a la menos x cuadrada de x. Esta integral va a converger y el valor de la integral va a ser cero. ¿Por qué? Por la simetría. O sea, porque es antisimétrica. Esta función es antisimétrica. Esta función tengo que f de menos x es igual a menos f de x. Y entonces esta integral va a ser cero. La convergencia tiene que ver con saber calcular esta integral. Hay que hacer un cambio de variable. U de x igual a x cuadrada. ¿Sí? Está claro para que esto tenga, ¿cómo se llama? Uso el cambio de variable, ¿no? Entonces hay que usar cambio de variable. Ajá. Por supuesto, no lo pueden usar aquí el cambio de variable, pero aquí sí pueden agarrar para la integral de menos r a 0 de x por e a la menos x cuadrada de x. Esta sí la pueden calcular usando un cambio de variable, lo mismo la integral de 0 a r de x por e a la menos x cuadrada de x. Las dos las pueden calcular usando, ¿cómo se llama? El cambio de variable que está aquí, ¿no? Nada más quería señalar eso. Y sería otro ejemplo de una integral de tipo 5, ¿no?
Y además, para que vean que las integrales impropias también les pueden dar 0. Bien, entonces vámonos a lo que sigue. Y, por supuesto, va a tener uno, bueno, aquí lo voy a poner, si tiene una integral impropia, ¿no? Del tipo 1, y tienes dos integrales impropias del tipo 1, las dos son del mismo tipo, del tipo 1, entonces si las dos convergen, entonces cualquier combinación lineal de ellas también es una integral del tipo 1 y además, bueno, esa integral converge, ¿no? Cualquier combinación lineal de ellas converge. Y además, en ese caso, la integral, pues, de la combinación lineal es la combinación lineal de las integrales. Si está claro, es la linealidad famosa, y eso que tiene que ver nada más, básicamente la demostración de este resultado se basa en el hecho de que la linealidad del integral y del límite. El límite, por ejemplo, cuando estamos en el primer tipo, cuando alfa tiende a por la derecha del integral de AB, de alfa f más beta g, ya no voy a poner la x, ¿no? Ajá. Esto va a ser igual al límite cuando alfa, por linealidad del integral, aquí es alfa, ¿eh? De alfa b, alfa, aquí déjame ponerle otra letra. Bueno, no se confunde esta alfa con esta, ¿no? Bueno, aquí es esta, vamos a cambiarle de letra. Esta no es alfa, esta es gamma, ¿no? Entonces sería aquí alfa, sale la gamma, aquí queda la alfa de f más beta por la integral de alfa a b de g, y esta es de acá por linealidad del límite, esto es de acá. Como estos dos límites existen, puesto que las dos integrales impropias, la de f y la de g, convergen, esos límites existen, esto es gamma por el límite cuando alfa tiende a A por la derecha de la integral de alfa a b de f más beta por el límite, ¿no? B de g, ¿está claro? Eso es por las propiedades del límite, porque sabemos que estos dos límites existen. Entonces, como los dos límites existen, puedo usar la linealidad, y ya aquí, pues esto de aquí es la integral impropia. Esto es gamma por la integral de AB impropia de f, más beta por la integral de AB impropia de g, que es lo que estamos demostrando acá, que es lo que dice esto, ¿no? Y bueno, entonces ya, ¿cómo se llama? Sale el teorema, ¿no? Entonces no es tan difícil. La misma cosa se aplica si la integral es impropia del tipo 1, del tipo 2. Ajá. ¿Sí? O sea, si fuera del tipo 2 es la misma situación, ya no la puse aquí, ya no nos puse el caso. Aquí es que me faltó poner aquí el caso B, pero dije, no, ¿para qué lo pongo, no? Bueno, entonces la del tipo 2 es exactamente el mismo resultado. Si las dos integrales son del mismo tipo 2, del mismo tipo las dos, y las dos convergen, entonces uno puede usar linealidad para calcular, para ver que cualquier combinación lineal de ellas también converge, ¿no? Bien, son del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, todas hay linealidad, ¿no? Aquí pongo nada más enuncio el teorema tipo 3, ¿no? Y el tipo 1, son las dos básicamente, pero básicamente si las dos integrales son del mismo tipo, las dos integrales son del mismo tipo y convergen, entonces uno puede usar linealidad para calcular la convergencia, para determinar la convergencia de cualquier combinación lineal de esas funciones, ¿no? Noten, las dos integrales deben ser del mismo tipo, del tipo 1 acá, del tipo 2, del tipo 4, del tipo 5, no me importa, pero la linealidad se cumple si las dos integrales son del mismo tipo y convergen las dos integrales, ¿está claro? Esto puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Ajá. La linealidad se cumple en todos los casos, porque en realidad usan la linealidad del integral y la linealidad de, ¿cómo se llama? Del límite, ¿no? Bien, entonces, vámonos para acá. Un resultado que vale la pena, vamos a ir juntando aquí resultados. Aquí siempre tengo mi duda de qué es mejor. De una vez, integrales, ciertas familias de integrales, ahorita van a ver porque va a tener un resultado que va a ser importante, y es el siguiente. Integrales de la forma, aquí lo puedo poner de muchas maneras, pero bueno,
integrales de la forma aquí 0 a A de 1 entre X a la R de X A mayor que 0, ¿no? Noten que en este caso, esta integral es impropia para R mayor que 0, ¿no? Y si no, pues es una integral, si es mayor, si es igual o mayor que 0, la R, pues entonces esto ya no tiene ninguna bronca, ¿no? Perdón, si R es negativa, ¿no? C es 0 o R es negativa, entonces voltea y la función ya no tiene ninguna bronca. Entonces, el resultado dice lo siguiente. Esta integral, la integral impropia de este estilo, noten que esta es impropia, así como está, en general, para R mayor que 0 es una integral impropia y es de la forma tipo 1, ¿no? Y esta integral converge si el R es un número menor que 1 y la integral de 0 a de 1 entre X a la R de X diverge si R es mayor o igual que 1. Es el primer resultado, ¿no? Tiene que ver con estas familias de funciones y entonces, por ejemplo, 1 entre la raíz de X, la integral de 0 a 1 de X, pues esto es la integral de 0 a 1 de 1 entre X a la 1 medio de X. Como este número es menor que 1, esta integral es finita, ¿no? Converge. Y lo mismo así. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, están estos dos resultados. El otro caso es de la integral impropia del tipo 3, ¿no? Por supuesto, nada más considero aquí tipo 1 y tipo 3 porque es lo más natural. Puedo considerar de los otros lados si los multiplico. Si, por ejemplo, me acerco por la izquierda, en fin, ¿no? O sea, se pueden hacer varias variantes de esto que estoy diciendo acá. Y entonces, ¿qué me queda? Me quedan estas dos proposiciones. Voy a demostrarlas, es relativamente sencillo. ¿Por qué? Vamos a mostrar primero, para R, por supuesto aquí. Noten que puse que esta integral converge si R es menor que 0, R menor que 0. R menor que 1, perdón. ¿Qué pasa si R es menor que 0? Por ejemplo, R es menos 2, R es menor, es 2, menos 2. Esto sería 1 entre X a la menos 2, que es X cuadrada. Por supuesto, la función ni siquiera es impropia, esa integral ni siquiera es impropia. Pero si, digamos, en ese contexto estoy pensando que en ese caso la integral, por supuesto que es convergente, ¿no? Si la función que tengo ahí es es de las regulares, por ejemplo, esta de aquí es x1 entre x a la menos 2 es x cuadrada, no va a haber ningún problema, ¿no? Pero entonces, puedo entonces decir aquí esto. Bueno, por supuesto, la parte interesante es cuando vamos a considerar el caso en que R0 menor que R menor que 1, ¿no? Si R0 o es menos negativo, entonces voltea todo y la función que tengo ya es continua y por lo tanto integrable y el problema es papa. Entonces, quiero calcular la integral, o sea, me voy a fijar en el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de la integral de 0 a A de 1 entre X a la R de X. Aquí va a salir, esto va a ser igual al límite cuando X tiende a 0 por la derecha. ¿Qué les quedaría aquí? De la integral de alfa a de X a la menos R de X. Esto es de X igual al límite cuando X tiende a 0 por la derecha, de 1 entre E menos R más 1. Menos R. Noten que R es estrictamente menor que 1, ¿eh? De menos R más 1. Por X a la menos R más 1, evaluada desde alfa hasta A, ¿no? Esto de aquí les va a quedar este límite de acá les va a quedar que es igual. Yo puse aquí a X, es alfa, ¿no? Entonces esto de aquí va a ser igual al límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de, ¿cómo se llama? 1 entre 1 menos R por X a la 1 menos R. Bueno, aquí les queda evaluado en A menos 1 entre 1 menos R por alfa a la 1 menos R. Ahora, ¿no? Este no hay problema. Y ahora si observamos,
como R es menor que 1, 1 menos R es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Pasan este para acá, o sea, de aquí pasan el R para acá, les queda 0 menor que 1 menos R, o dicho de otra manera, 1 menos R es mayor que 0. Y si el exponente es mayor que 0, la función es continua en 0, y entonces esto de aquí, la función x a la 1 menos R es continua para exponentes positivos en 0, es continua, no diferenciable, continua. Entonces este límite, cuando x tiende a 0, este límite va a ser 0, y me va a quedar, existe, va a ser 0, y eso les va a quedar en A1 entre 1 menos R por A la 1 menos R. Eso sería el valor de la integral, y es, por supuesto, converge. Bien. Entonces, una vez que hemos demostrado que, entonces ya está demostrado, no debí de haber borrado, bueno, ya lo borré. Ya quedó demostrado que esto es cierto para R. Cuando R es mayor o igual que 1, entonces la integral, es que ya lo que nos quedó fue que la integral de alfa a A de 1 entre x a la R, de x iba a ser igual a 1 entre 1 menos R. Bueno, si R es diferente de 1, por A a la 1 menos R, ¿no? Menos 1 entre 1 menos R, R diferente de 1, ¿no? Si R es 1, entonces la integral es el logaritmo natural, y ya vimos que eso ya la calculamos, ¿no? Si R es 1, ¿sí está claro? Entonces aquí me va a quedar de alfa a la 1 menos R. Noten que como R es mayor o igual, mayor que 0, porque estoy pensando que R es diferente, esto de aquí es un exponente negativo, o sea, negativo, sí. 1 menos R, como R es mayor que 1, entonces pasa al otro lado, me va a quedar que 1 menos R es menor que 0, ¿no? 0 es mayor que esto. Entonces, si el exponente es negativo, sabemos que como el exponente es negativo, este límite diverge, ¿no? Como 1 menos R es menor que 0, el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha de alfa a la 1 menos R diverge, en este caso por la derecha. Esto de aquí diverge, así como está por la derecha, diverge a 0, ¿no? A infinito, perdón. Bien, entonces, por lo tanto, esta integral no converge. De hecho, diverge en este caso porque se va a ir a infinito, ¿no? A más o menos infinito. Bien, la contraparte es al revés, fíjense, y esa es tarea para ustedes, ¿no? Entonces, nada más saber calcular las integrales y fijarse. Recuerden, x a la r, el límite, ya se nos acabó el tiempo, aquí le vamos a parar el día de hoy. X a la r, el límite de esta es 0, si r es mayor o mayor que 0, por supuesto el límite cuando es 0 es 1, y el límite cuando x tiende a 0, ¿no? Por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la r es diverge a infinito si r es menor que 0, ¿no? Bueno, si no, si r, porque la r le estamos confundiendo con esto. Si P, 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 P. Y es lo que estamos usando aquí para calcular eso. Y lo mismo ocurre aquí al revés. El límite cuando x tiende a infinito de x a la P. Este límite es 0 si P es menor que 0. Y el límite cuando x tiende a infinito de x a la P es diverge si P es mayor que 0, ¿no? ¿Sí está claro? Y ese sería para este resultado. Entonces, lo que hay que usar son estas propiedades de las funciones x a la p. Podrían demostrarlas con nuestra nueva variante para incluir a todo número r real, ¿no? Bien. Entonces, tenemos dos resultados sobre integrales de tipo 1 cuando tenemos este y esta. Estos son muy importantes, estos ejemplos de integrales. También las van a ver escritas ya para terminar. Esta integral de 0 a alfa, la suelen escribir como x a la r de x, ¿no? De 0 a A.
y este entonces converge para, estamos que menos R sería menor que 1, para R, esta integral converge para R mayor que menos 1 y diverge para R menor o igual que menos 1, ¿no? Cuando la ven así, depende del texto en el que ven, tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque este tipo de cosas, si la ponen como X a la R, es cuando R, a ver, así puesta, de aquí mismo, nada más rápidamente, lo quiere decir, esto de aquí es equivalente a decir que la integral de 0 a alfa de 1 de x a la R de x converge si x es mayor que menos, si R es mayor que menos 1 y ese resultado sería la integral, perdón, y la integral de 0 a de x a la R de x diverge, esto es aquí, o sea, esto es en este caso, y si R es menor o igual que menos 1, entonces la integral esta diverge, ¿no? Bien, y lo mismo aquí, bueno, también lo pueden poner así, la versión correspondiente en este caso, ¿no? Bien, entonces, aquí le paro con estos dos resultados sobre integrales impropias, y la próxima vez vamos a mostrar un criterio de convergencia para integrales impropias y vamos a hablar de la función gamma y de la transformada de Laplace. Bueno, entonces ya me despido porque ya tengo la otra clase. Nos vemos el miércoles, ¿no? Entonces déjenme terminar. Hasta luego, tengan buen día, ya se me está haciendo tarde para mi otra clase. Que les vaya bien.